duodeno, fíjense que está conectado por lo que es el meso anterior. Acuérdense que cuando estamos a nivel del duodeno no se puede llamar mesogástrico, se llama mesointestino en tal caso. ¿Okay? Ese meso lo va a dividir, ¿okay? Y esa división es la que va a producir una vesícula biliar y un hígado, ¿sí? Luego esos mesos se degeneran y forman lo que es el ligamento falciforme y esos ligamentos bellos y hermosos que ustedes estudiaron bastante bien. ¿Ok? Esto que está aquí, ¿sí? ¿Estamos claros hasta ahora? Alguito, yo sé que es difícil, pero alguitos están conectados ahí. Y aquí está la atresia biliar. Muchachos, la mayoría de ustedes va a ver esta patología en sus prácticas de pediatría. Es una enfermedad muy frecuente, ¿ok? Ya que además, si ustedes lo diagnostican a tiempo, pueden salvar ese hígado. Y ese niño no va a requerir un trasplante. ¿Ok? Entonces, representa una oportunidad de oro quirúrgica. Si quito ese hígado y le pongo el trasplante, uno bueno, y ese niño va a vivir tranquilo, feliz y hermoso y bueno. ¿Ok? ¿Qué sucede? Si reconocemos histológicamente esto que estamos viendo allí, José, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? María Laura. Es la triada portal. ¿Okay? ¿Qué sucede aquí? Camila me dirá, ajá, ¿qué me importa a mí que esa es la triada portal? Bueno, fíjense que hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 conductillos biliares. ¿Por qué? Porque hay uno que está cerrado, una de las vías grandes, y eso está colapsando y dilatándose. ¿Okay? Entonces, como se está dilatando, porque eso sigue produciendo bilis sin necesidad, empiezan a ver lo que se llama una ectasia de las vías biliares. Entonces vemos muchísimo más conductillos de lo normal en una triada portal. Eso se diagnostica. Además, podemos ver estas manchitas amarillas, que bueno, en este caso está esta nada más, que son los tapones de bilis. Y eso también nos indica que hay ectasia, esta que está aquí, por ejemplo. Sí, hay varias, pero por lo menos esta que está aquí. Eso nos habla de tapones de bilis, y eso nos habla de que las vías biliares están tapadas, obviamente. Cuando dice drogas, ¿eran medicamentos o drogas de drogas? Drogas de medicamentos y drogas de drogas. Ah, porque es amarillito. Bueno, amarillo ahí. Aquí se ve también un poquito amarillo. No es la mejor forma para eso, pero ahí está. ¿Eso se puede diagnosticar con patología o es como el... No, por síntomas del bebé. Va a estar amarillo como un pollito. No, pero no necesitaría patología. No, o sea, lo puedes confirmar con un diagnóstico histopatológico, pero ya por la clínica y que es un recién nacido amarillo, lo primero que piensas es eso. Sí, claro. Porque entonces está literalmente tapada toda la vida. Exactamente. No va a llegar al fondo. Exactamente. Entonces, como queda acumulada en el hígado, eso tiene unas enzimas que degeneran, destruyen el hígado y por eso es que tiene que ir al trasplante, porque ese hígado se está muriendo y no hay nada que hacer. Podría haber aprendido. Sí, pero esa es mucho más rara. Chévere. Una pregunta, ¿qué son los colangiocitos? Las células que revisten las vías biliares. El epitelio de las vías biliares se llama colangiocitos. Y es el que explica los colangiocarcinomas. El cáncer de las vías biliares, muy frecuente. Ajá, entonces esto es que se tapan las vías, o sea, no se destapan las vías biliares. Exacto, quedan tapadas Y y... ya juro que hay que cambiar el hígado. Ah, juro, porque esas no puedes recanalizar. Claro. ¿Estamos claros? Yo sé que estás cojanate, yo estoy tratando de tener paciencia con el sueño ajeno, pero de verdad me duele que se te quede dormido frente a mí, es como un grosero, no sé. Miren, aquí hay una cosa que dejaron de violencia, y hay una aquí que es como que ignorar, ridiculizar, humillar. Un fobiómetro. Entonces, tengo que, según la regla de violencia, tengo que tener cuidado con ustedes, son violentos. Seguimos. Vamos a terminar con el intestino anterior y ya se van a dar cuenta que los otros dos pasan rapidísimo. Entonces,
El páncreas también viene del endodermo, pero viene de una porción caudal también del intestino anterior. Los dos vienen de allí, el hígado y el páncreas. Entonces, importante que ese páncreas va a tener dos yemas, una ventral y una dorsal. ¿Ok? Se las tiene que reconocer esta aquí. Bien. La dorsal es la que va a formar el mayor volumen del órgano. ¿Ok? Mientras que la ventral va a formar el proceso uncinado y parte de la cabeza del páncreas. ¿Sí? Ya lo vamos a ver. Cuando ese duodeno rota porque rotó el estómago, esas yemas se fusionan. ¿Ok? Entonces ahí es cuando el páncreas forma esa estructura completa que ustedes ya conocen, de cabeza y colon. ¿Sí? En este punto, los canales de este y los canales de este se fusionan y se unen formando las vías pancreáticas. ¿Sí? Los ácidos pancreáticos van a surgir de esas células pancreáticas de esos conductos. Mientras que los islotes de Langerhans, que ustedes ya recordarán, son más las células que están más distales a esos ductos que se fusionaron. ¿Ok? Y eso tiene sentido. Si la porción exocrina son los ácidos pancreáticos, ellos tienen que requerir esos ductos para poder botar la secreción. El islote de Langerhans, como se va por la sangre, no necesita de esos ductos y por lo tanto van a proliferar después de esa, o lejos de esos ductos porque no los necesitan. ¿Sí? La producción de insulina, y esto me encanta preguntarlo, empieza en la semana 10, mientras que la de glucagón aparece a partir de la semana 15. ¿Ok? Esta no me lo cuidas, ¿verdad? De nuevo, para los que no lo entienden sino con imágenes, tenemos mi yema hepática aquí y mi yema pancreática. Una que está posterior o dorsal y una que está ventral. ¿Sí? Este es mi estómago que todavía no ha rotado. Estas proliferan, fíjense que esta creció como para hacer la cabeza del páncreas y la dorsal más bien forma como que es la cola. ¿Sí? ¿Sí lo están viendo? Cuando el estómago rota y ese duodeno rota, esto se pega con esto. Entonces queda y forma todo el páncreas que ustedes ya conocen. Y se fusionan las vías pancreáticas. Si primero se libera insulina, ok, entonces ¿cómo se mantienen los niveles de El bebé dulce. glucosa cuando El bebé dulce. Ahí no va a afectarle nada. siempre tiene que estar liberando? Acuérdate que al principio tienes que aprender a usar todo eso para la maduración. Ya después cuando empieza a sobrar se empieza a secretar el glucagón. Claro, que claro, para Entonces, la persona siguiendo no tiene que tomar insulina Exactamente. para controlar, porque ya luego que controla. Porque la insulina, Gracias. como hay de tiempo entre la insulina y el glucagón que se contradice, él pregunta, ay, ¿por qué pasa que tanta insulina que nada la contradice? El que no lo necesita, eso no. ¿Ok? Está tan dulce el bebé que necesita manejar mejor ese azúcar. ¿Ok? Una pregunta. Y por eso que es dulce el bebé. Ajá, podemos hacer por atrás. Antes de antes de esa. Ajá, esa ya va. Es que no me dio chance de copiar. Gracias. Aquí tienen la rotación otra vez por si acaso. Este es el duodeno, la cabeza del páncreas rota y se pegan y entonces quedan en relación. Ay, miren, qué sorprendente la relación del duodeno con el páncreas. ¡Wow! ¿Qué sucede si esto es patológico? Si esta rotación se da incompleta, no rota bien esa cabeza del páncreas allí, se encierra alrededor del duodeno y forma lo que llamamos un páncreas anular. ¿Ok? ¿Cómo así? ¿Cómo así? Bueno, si vieras la imagen, vieras cómo así. Rota, pero no rota completo. Esa yema anterior no termina de pegarse a la otra, sino que queda una porción anterior. Ajá. Y como queda una porción anterior, ella va a seguir creciendo y va a tratar de conectar con la posterior. ¿Y cómo va a conectar? Haciendo, rodeando el duodeno. Ay, los Y triángulos. los triangula. Y forma lo que llamamos un páncreas anular. Ah, ya entendí. Aquí está el duodeno en medio, pero está comprimido. Si el bolo alimentario se llega allí, ya un grano no va a pasar. Entonces puede haber regurgitación y todo eso. ¿Sí? Si no es muy grande la compresión, sí puede vivir con eso, solo que va a ser estas personas que constantemente van a tener náusea, van a vomitar y probablemente se van a dar cuenta que tienen. Porque no es que va a comprimir completo, va a pasar.
Recuérdate que los bebés que comen primero, el líquido pasa tranquilo. Entonces, ahí es donde empieza el problema, cuando empieza a comer comida. El vaso cierra a los estudiantes. Tercer y último aviso. Si no doy la clase por visto, porque eso me encanta. ¿Sí o no el año? El antepasado fue. Por favor. Si quieren hablar, de verdad pueden salir. No es molestia para mí. Entonces, se forma de las células mesenquimales, no del endodermo, cosa importante, pero sí del mesogastrio dorsal, ¿ok? Se desarrolla a partir, este no es de la cuarta semana, este es de la quinta. De la quinta. ¿Ok? Acuérdense que es un órgano hematopoyético y acuérdense lo que les dije. Los mesogastrios tienen células hematopoyéticas. Y es por eso que cuando él atraviesa el hígado deja algunas allí. Pero las que se quedan allí van a formar el vaso, van a ser parte de las que se quedan en el vaso. ¿Okay? En la vida fetal avanzada él forma el órgano hematopoyético y ciertamente todavía tiene función hematopoyética en la vida adulta también. ¿Okay? De nuevo las imágenes, este es mi mesogastrio dorsal y este es el mesénquima que va a formar el vaso. Entonces él simplemente se genera de allí, no hay nada que estimule, no hay nada que dice que tiene que pasar por allí para que crezca, simplemente las células del mesodermo que están allí en ese mesogastrio proliferan, pero se está cerrando todas las puertas. Entonces, forma el vaso. ¿Okay? ¿Y qué sucede cuando mi estómago rota? Ese meso también rota, ¿y hacia dónde está el vaso? Rota en el mismo sentido del estómago, ¿ven? Rota y queda en su posición anatómica normal. Es increíble. Maravilloso. Entonces, un concepto importante que se tiene que llevar aquí de las malformaciones es lo que es la diferencia entre el vaso accesorio y el poliesplenismo. ¿Ok? Sonarán iguales, pero lamentablemente no lo son. Entonces, en el vaso accesorio existe un brazo esplénico principal, un cuerpo esplénico principal. ¿Qué quiero decir con eso? Tengo mi vaso normal y hay un pedacito de vaso al lado que no es parte de ese cuerpo. Pero hay un vaso normal o un vaso más grande. O sea, hay un vaso grande y uno chiquito. Exacto. Sí. Usualmente lo puedes tener. Sí, correcto. En el caso del poliesplenismo, es que esas mesénquimas que se fusionó para formar vaso, dígame Daniel, dígame Camila, dígame María Laura, ¿el vaso les da risa? A mí me da risa, porque lo escriben con B pequeña y S y me voy a cagar la risa. Entonces no tienen derecho a preguntar si están hablando. Entonces, el poliesplenismo no es que hay un vaso grande y una carterita de vaso accesorio, no. Es que hay varias carteritas. No hay un cuerpo grande del vaso, sino que son varios vasitos pequeños. Puede ser polilobulado, pero está separado. ¿Okay? Pero, Ya, porque eso te da preguntas a la vez. No afecta nada. Pueden funcionar normal. ¿Qué sucede? Que quizás uno de esos nódulos no esté conectado a la vasculatura y entonces es inútil. Es un nódulo allí que no hace nada. O todos están irrigados y todos funcionan igual. ¿Sí? Solo que Es que son muchos, pueden funcionar. son funcionales todos, miren. Son funcionales. Claro, pero el vasito es de este tamañito comparado con el de otro. Y además que los vasos no se donan porque son órganos muy friables. Doc, una pregunta, ¿pero se encuentran donde debería estar el vaso? Sí, hacia la izquierda de O sea, la no es cavidad. que van a estar regados por ahí. A ver, puede que también haya heterotopía, pero es raro. Ok. Heterotopía es que se movió. Que heterotopía es que está creciendo en otro lado que no es donde debería estar. Yo creo que es eso. Si se daña uno, puede que los síntomas sean de hemorragia y hay que operar igual. Si es fácil de acceso, porque eso puede ser un entramado de vasos horrible. Si es de fácil acceso y solo saco eso, chévere. Pero si está vascularizado, que esta rama se divide en dos, para los dos tenemos que sacarlo por decir algo. ¿Sí? El accesorio porque son el grande y el chiquito. ¿Qué sucede con los vasos? Que esta pregunta es muy buena.
pacientes con poliesplenismo, entonces le quitamos esos vasos a ellos y los donamos para la gente, para que tengan donado. La gente no necesita. El vaso no es necesario para vivir para empezar y es muy friable. El vaso es uno de los que, cuando ustedes tengan un politraumatismo abdominal, ustedes tienen que pensar que uno de los primeros órganos, bueno, no de este lado, de este lado, si se golpeó ahí, piensen y descarten que no se haya roto ese vaso, porque eso produce hemorragias masivas en cuestión de segundos. Porque claro, el vaso es uno de los órganos más irrigados. Entonces si se rompe, se llena esa sangre, el paciente está ahí tranquilo y de repente... Bueno, y no va a botar sangre porque el vaso no tiene comunicación con el medio externo. Entonces quedas en cavidad peritoneal. Entonces se mueren por gasto. Se muere por gas. Una pregunta, eso que dice que esto se debe a grupos celulares en el peritoneo. ¿Cómo se llama? Ahí dice, esto se debe a grupos celulares en el No, peritoneo. pero ¿cómo? Ah, ok. Esto va a formar el peritoneo. Esa pesogas que eso va a formar la Sí, membrana. sí. Aquí hay células mesodérmicas que van a diferenciarse en vaso. Esas células mesodérmicas son las células, los grupos celulares del peritoneo. Ah, ¿Ok? Los grupos celulares se fusionan. Se fusionan para hacer un nódulo, exactamente, que es el vaso. Ok, y el vaso accesorio y el poliesplenismo. Simplemente falla de fusión. Tienen el mismo origen, pero Exacto. son como varias personas. Exactamente. Va a ser cuadrado. Listo, ¿estamos claros hasta aquí? Muy bien. Ahora vamos, y ya se dan cuenta que ya vamos a terminar, no se preocupen, tiene el intestino medio. ¿Ok? El intestino medio es la estructura precursora de todo el resto del intestino delgado a partir de después del colédoco. ¿Ok? Y ciego, apéndice fecal, colon ascendente y la mitad o 2/3 partes del colon transverso. Y eso tiene sentido, ¿verdad? Porque cuando ocurren los infartos intestinales, me imagino que en la anatomía ya lo vieron, el colon transverso, hasta el colon transverso es una irrigación y después el colon transverso es otra. Las mesentéricas, ¿cierto? Es por esto. Porque la irrigación de la porción hasta el tercio transverso es de la mesentérica superior, mientras que la que está del colon para abajo, del colon transverso para abajo, es la mesentérica inferior. ¡Wow! Es que es muy preguntable por eso. Entonces, ¿qué sucede aquí? Y aquí es donde viene una de las principales patologías que ustedes van a conocer en su edad y quizás algunos de ustedes la sufren. El intestino crece muy rápido, extremadamente rápido, y el cuerpo no se da abasto. La barriguita de ese bebé no cabe. Entonces ocurre lo que llamamos la herniación fisiológica, que es que las asas intestinales se brotan hacia el cordón umbilical y crecen fuera del cuerpo, porque no caben adentro. ¿Okay? Eso es lo que estamos hablando aquí de la herniación fisiológica. Entonces, las asas intestinales que deberían crecer en la cavidad abdominal salen y protruyen hacia el cordón umbilical y crecen ahí. ¿Okay? Hasta que puedan, hasta la 10ª semana aproximadamente, que ya el estómago y la cavidad abdominal crecen lo suficiente para poderla recibir de nuevo. Y entonces ahí vuelven a entrar. Eso es lo normal. Si no pasa, Entonces, vale. ¿Ok? ¿Estamos claros hasta ahí? Sí. Claro. Ya la vamos a ver. No te adelantaste, ¿no? Entonces, esta es la herniación fisiológica. Tenemos nuestro cordón y miren las asas intestinales, ¿la ven? Crecen dentro de el cordón umbilical. Y por lo tanto, mi grupo, me puede decir cualquiera de mi grupo, ¿verdad? ¿Qué la rodea entonces? Pedrito, Alfonso con Z, Samuel, ajá, ¿cómo se llama esa capita de células que le dije en la clase? Que la tengas anotada, no me sirve para el conocimiento aquí. Ah, muy bien. El entonces, ajá, una pregunta. Y lo de, porque Victoria me dijo, en la gelatina de Wharton, no,
No está. Eso está metido adentro, pero lo que la envuelve es el amnio. Ah, claro. ¿Sí? Ya, no, o sea, eso que sale no es el saco vitelino y el saco vitelino está en No, ya él, acuérdate que él pellizcó y separó el saco vitelino de las asas intestinales. o sea, porque yo tenía entendido que del saco vitelino es donde se crecían las asas intestinales, ¿no? Así. No, ellas crecen en el tallo de conexión, que es el El saco vitelino está por ahí, no sé si Está lo sé. afuera. Por allí suena feo, pero tú entendiste. Si fueran más inteligentes aún los muchachos. Oh. Espera, que no les pregunto algo que no puedan responder, está ahí escrito. Pero yo sé que yo los pongo nerviosos, no se preocupen. Entonces, ¿cuál es el problema también del intestino? Que él también rota. Él también dijo, voy a rotar. Entonces, cuando ellas crecen en el conducto omphalomesentérico, que es el cordón umbilical, no se asusten, las mismas, ellas cuando protruyen rotan 90 grados, pero en vez de rotar en el sentido de la aguja del reloj, rotan en el sentido contrario. ¿Por qué? Porque así es como pueden entrar en el Se cordón rotan a la umbilical. derecha. Hacia la derecha, exactamente. Entonces, una vez que crecen y se volvieron locas en ese cordón umbilical, ¿verdad? Entran a la cavidad abdominal Rotan y en el cordón. en el cordón. Ok. Cuando vuelven a entrar, se quedaron como llegaron, van a quedar al revés. Entonces, al retornar en la 10ª semana, esas asas intestinales vuelven a rotar. Principalmente las del colon. Pero esta vez lo hacen 180 grados. Entonces, si estaba así, ahora vuelve a quedar hacia la izquierda. No se enrollen porque se crecieron así. ¿Ok? Colocándose en su posición final. ¿Ok? ¿Quién la fija la pared abdominal? Nuestro mesentérico que ustedes ya estudiaron. ¿Ok? Acuérdense que en el duodeno y en las asas ascendentes del colon, él desaparece. ¿Y qué sucede cuando desaparece? Lo retrae. Entonces, por eso hay porciones del colon y del duodeno que son retroperitoneales, porque una vez que desaparece ese meso, él se lo pega. Entonces, por eso el asa ascendente del colon es retroperitoneal. ¡Wow! Anatomía tiene sentido. El ciego y el apéndice secal, el ciego simplemente es que esa porción del colon que está conectado con el ilion se dilata. Por un poquito más. Simplemente una dilatación de esa porción. En el vértice de ese saco no crece con tanta velocidad. O sea, se forma el saco y en la puntita de ese saco no crece al mismo tiempo que el resto del saco. ¿Es una pregunta o...? No. No crece a la misma velocidad el saco. Entonces imagínense un globito y ahí queda el piquito, el globito ahí. ¿Ustedes han visto cuando se infla un globito de agua, ¿no? Que queda como un piquito? Ese piquito queda alargado y forma el apéndice secal. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí. Y es por eso que ese apéndice secal dicen que es una estructura realmente inútil. Yo no lo considero así a veces porque tiene remanentes como linfoide, ¿verdad? Participa en la respuesta linfoide, pero el resto del cuerpo también como que pudiera responder por eso, ¿no? Y además lo que él hace es terminar de inflamarse y hacer una apendicitis y peritonitis. Entonces, ustedes ya saben que por el crecimiento de esa apéndice, donde crezca, donde quede el piquito del globo, tiene una posición anatómica. Y eso es lo que explica porque hay apéndices anterosecales, retrosecales, laterosecales, apéndices bla bla bla, y porque los síntomas varían dependiendo de dónde haya crecido el apéndice. Porque si crece hacia atrás puede afectar a los nervios que están retroperitoneales, y los que si crece hacia adelante pues afecta a los otros y por eso los síntomas son distintos. ¿Ok? ¿Por qué el doctor Carlos le preguntó a Alfonso Concete y le hizo pasar pena preguntándole qué los envuelve, verdad, Alfonso? Alfonso ya me hizo pasar pena por 14ª vez. ¿Por qué existe esta enfermedad? Que se llama el onfalocemia. Y es cuando esas asas intestinales no regresan a la cavidad abdominal. Y entonces, esta es una representación muy bonita esquemática. Tenemos nuestras asas intestinales, esto es amnios, ¿ok? Y bueno, vemos el cordón umbilical y cómo las asas protruyeron hacia ese cordón. ¿Ok? Sí, se opera y la vuelven a meter ahí. Si es que no están estranguladas esas asas intestinales.
Ajá, y un... Sí, exactamente. Sí, pero tendrías que reconectar adentro. Claro, y eso, o sea, eso se opera dentro del útero, o los bebés pueden nacer con Se los está actualizando para eso, pero también pueden hacer con eso y operarlos después de nacer. Claro, esas cirugías son de alto riesgo. Claro. Ah, Eso no vi. no vale, ese es un libro. Viste, se lo Es que eso parecía. quizás está así. Salió mal de bebé victoriano. En cambio, si en vez de estar revestida por años, está revestida por un panículo viscoso y piel, no se llama un falocelio. Es la hernia umbilical y les apuesto que algunos de ustedes la tienen. el ombligo. Que queda brotado la cavidad abdominal. Entonces, si la asa intestinal que se botó del abdomen está cubierta de piel, no es un falocelio, es hernia umbilical. Muy bien. Pero es por las El ombligo es error, mira, ya saben, ya tiene una base anatómico embriológica para decir, no mamá. Pero la mamá no te va a hacer caso. Para ella eso es causa de que no le soplaste el ombligo al momento de nacer. No le pusieron el botoncito. También tenemos otra patología que es el divertículo de Meckel. El divertículo de Meckel es que ese conducto onfalomesentérico, cuando se está viniendo esa asa intestinal, se trae un pedacito de cordón umbilical. ¿Okay? Y ese cordón umbilical tiene poder células madre, como ya han escuchado bastante. Y al quedarse conectada a las células madre, este divertículo, esa bolsita que quedó sobrando, porque cuando regresa, algo como que lo pellizca le dice, hey, no te vayas, quédate conmigo aquí afuera. Ese piquito que queda allí jalando es el divertículo de Meckel. ¿Okay? Él puede tener varias formas, que puede formar un cordón fibroso que pega eso a la pared abdominal, puede estar en continuidad con el ombligo y entonces el bebé caga por el ombligo o sale popó por el ombligo. También tenemos las que forman quistes, tenemos las que se enrollan, que son los que causan síntomas muy parecidos al apéndice, y los que simplemente se degeneran pero dejan un cordón. ¿Ok? Tienen variedades de divertículos de Meckel. ¿Sí? Queda por dentro. Este es el ombligo y este es el divertículo. Entonces es como que conexiones que quedan del intestino hacia el ombligo, cosa que ustedes ya saben, no existe, no es normal. ¿Sí? Entonces, dependiendo de la conexión que exista, pues eso puede causar síntomas. Y es importante, ¿por qué? Porque el doctor Carlos pierde el tiempo con esto, porque este es uno de los principales diagnósticos diferenciales de todos los síntomas de apendicitis que ustedes puedan conocer. Entonces, cuando ustedes estén en el tercer año, y llegue el profesor, vamos a poner el